Compañeros, les saluda Floridalma Echeverría. Atendiendo a su solicitud, pasamos a estudiar lo que son las categorías. En su texto, en la página 47, define a las categorías como los conceptos fundamentales de la ciencia, que reflejan los diversos aspectos del objeto que se estudia. Anteriormente hemos señalado que el estudio científico de la sociedad es complejo, debido a que es multilateral y multiforme. ¿Qué significa? En cuanto a que es multilateral, significa que tiene varios lados, partes o aspectos, los cuales están vinculados entre sí. Estos aspectos en algún momento son interdependientes. En cuanto a que su texto afirma que es multiforme, quiere decir que posee infinidad de formas en relación a su conformación cultural, idiomática, en cuanto a la fauna, a la flora, a su condición climática, económica, política, religiosa. Por lo tanto, la sociedad está compuesta por distintos aspectos y múltiples conexiones entre sus subsistemas. El objeto que se estudia es la sociedad, son fruto de la abstracción o desmembramiento de la sociedad, o sea, fruto del análisis de los distintos subsistemas que conforman a la sociedad. De manera que las categorías no pueden ser creaciones arbitrarias de la razón humana, porque son el reflejo en la conciencia de los hombres y de las mujeres que pertenecen a una sociedad sobre determinados aspectos, vínculos del fenómeno que se investiga en la misma. Por ejemplo, al estudiar el desarrollo social de determinada sociedad, se deben estudiar todos sus aspectos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, educativos y su situación de clases. ¿Por qué es importante entonces elaborar categorías para estudiar a la sociedad? Porque el conocimiento no es solo un proceso de reproducción de un objeto en el pensamiento humano, sino el conocimiento es descubrir las conexiones, las leyes objetivas y las relaciones esenciales de la sociedad. De manera entonces que el materialismo histórico divide en dos estas categorías. Las primeras reflejan los aspectos esenciales de la vida social. Las segundas reflejan la unidad interna y la integridad de la sociedad en cada de sus etapas. Y otras categorías. El ser social y la conciencia social son categorías fundamentales del materialismo histórico. Y las otras categorías que reflejan los aspectos esenciales de la vida social son el modo de producción, la base económica y la superestructura. En las categorías que reflejan la unidad interna y la integridad de la sociedad en cada una de sus etapas, nos referimos a las formaciones socioeconómicas precapitalistas o anteriores a la formación económica capitalista. También podemos incluir a la formación. En el curso, las otras categorías que vamos a estudiar solamente se trata de la lucha de clases. No vamos a estudiar la política ni el Estado. El ser social es una categoría fundamental. Fundamenta el pensamiento ideológico del marxismo o de Carlos Marx. Para Carlos Marx, lo primario es lo material. Por lo tanto, el ser social representa la vida material de los hombres, es decir, la producción de bienes materiales y las relaciones en que los seres humanos entran en el proceso de producción. Estas relaciones, en algunos sistemas sociales, se convierten en relaciones económicas materiales. Para Carlos Marx, el ser social es lo primario y la conciencia social es lo derivado. Siguiendo con las categorías fundamentales del materialismo histórico, hablamos ahora de la conciencia social. Cuando Marx habla de conciencia social y de ser social, no se refiere a seres individuales, se refiere al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, define la conciencia social como la vida espiritual de la sociedad. Son los puntos de vista de la sociedad, las ideas de la sociedad. Por eso dice las ideas de los hombres.
teorías políticas, jurídicas, económicas, etc. Estas teorías son las distintas formas en que se presenta la conciencia social. Estas categorías fundamentales del materialismo histórico resuelven el problema de esa interrelación entre el ser social y la conciencia social. La pregunta de qué es lo primario, qué es lo principal en la vida social, qué es lo que decide el desarrollo y qué es lo secundario, qué es lo subordinado. Para el materialismo histórico, lo primario es el ser social y la conciencia social es lo secundario, lo derivado. De esta manera, Marx resuelve el problema fundamental de la filosofía. Espero que este material contribuya a la construcción de conocimiento en ustedes, compañeros.